Pues buen día a todos. Gracias por conectarse. Gracias a todos los que están aquí en la sala virtual de Zoom. Y también les agradecemos a todos los que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook. Queremos aprovechar este momento con el que queremos iniciar formalmente las actividades de este primer semestre del 2022 en Egueiro. Para todos, este inicio de año ha sido complicado. Para todos seguramente estamos en medio de una situación a la que fundamentalmente nos invita a la esperanza y también a seguirnos acompañando y a saber que no estamos solos también a través de estos medios. Les agradecemos por estar aquí y los diplomados en Egueiro, este espacio de comunidad, también tienen un momento o hemos sido recibidos por una institución que es el IFTIM. Y agradecemos especialmente a Fray Héctor, al rector del IFTIM, porque nos acoge, porque nos acompaña también en este caminar. Así que vamos a cederle la palabra, nos va a dirigir unas palabras de bienvenida y que agradecemos muchísimo, Fray Héctor, por recibirnos, por acogernos. Buenos días. Más que una cuestión institucional, creo yo que la relación Egueiro y IFTIM ha sido la ocasión privilegiada en la que muchos hermanos nuestros han tenido pues la oportunidad, más que oportunidad, ha sido realmente la ocasión de incursionar en este maravilloso ámbito de la teología. El diplomado en Biblia, bueno, pues tiene la peculiaridad de ir y de abordar temas muy concretos de la revelación, de esta palabra hecha vida, pero que esta vida no se queda solamente en un referente teórico, sino en un referente de experiencia, una experiencia para ser narrada, para ser compartida. Como Jesús lo hace en cada uno de sus encuentros, como hoy Carmen nos va a compartir. Pues les damos una cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio donde la imaginación, la creatividad se ponen de manifiesto, pero sobre todo ese poder conjuntar y armonizar nuestro crecimiento como seres humanos, como cristianos, como mujeres y hombres de fe que queremos detectar su participar. altavoz, asegure de que su altavoz esté conectado correctamente. A ver, ponle ahí. No se preocupen, esta es la vida y en esta vida es donde vamos encontrando y vamos realizando este gran proyecto. Y estos pequeños inconvenientes que estamos aprendiendo a manejar con la tecnología, pues nos hablan que estamos vivos. Pues bien, quiero darles la bienvenida a este proyecto del Diplomado de Biblia, deseándoles que toda esta incursión en las diferentes áreas que la Escritura nos ofrece enriquezca su persona, esto que decíamos, armonice su crecimiento como seres humanos, como personas de fe, como constructores del reino. Que sea para nosotros una ocasión para que hagamos nuestra esta palabra que el domingo pasado escuchamos. Tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, pues que nos ocupemos verdaderamente en ese encuentro con Jesús de ser verdaderos hijos para que Dios se complazca. Bienvenidos, muchas felicidades, éxito, porque suerte se les desea a los tontos y aquí hay solamente gente inteligente. Así que éxito en este plan, en este proyecto. Bienvenidos. Saúl, está apagado tu micrófono. Eso. Muchas gracias, Fray Héctor, y de verdad queremos aprovechar a todos los que nos siguen también para invitarlos a formar parte de esta comunidad a través de los diplomados de teología y de Biblia, especialmente hoy de Biblia. Y bueno, pues ahora les vamos a ceder la palabra a Karen, que además no necesita presentación para todos los que formamos parte de la comunidad, pero también queremos agradecer especialmente a Karen, que nos ha ayudado también en gestionar la posibilidad de ambas conferencias, tanto con Consuelo como con Carmen. Gracias, Karen. Y ahora vamos a iniciar propiamente, ahora nos presentará Karen a Carmen y también la dinámica de la conferencia. Muchas gracias, Karen.
Al contrario, Saúl, pues muchas gracias a todas y a todos. Como saben, bueno, pues yo de verdad me encanta este espacio, esta comunidad. Ahora platicábamos un poco con Carmen, ¿no? Sobre el origen de esta comunidad y por eso para mí de verdad es pues una gran alegría. Creo que es una doble presentación, tanto a Carmen presentarle a la comunidad como a ustedes presentarles a Carmen, ¿no? Creo que tiene que ser recíproco, decirle, Carmen, bueno, pues esto que te platicábamos de tantos años, de esta ilusión y de lo que ha venido creciendo y cómo se ha venido conformando y lo que se ha ido consolidando, ¿no? Una comunidad, como decíamos, no solamente académica, no solamente de aprendizaje, sino de compartir la vida, de compartir la oración, de compartir la fe, de compartir la alegría, el baile, de compartir pues también el ir aprendiendo. Ahora en pandemia ha sido también tener que compartir, a ir aprendiendo a utilizar estos medios, a pesar de que al principio pues teníamos mucha resistencia porque a algunos, algunas, entre ellas yo, nos cuesta mucho trabajo de repente la tecnología, pero bueno, creo que hemos ido de la mano, abrazándonos, acompañándonos, creciendo. Y bueno, pues la verdad es que eso ha sido muy lindo y por eso me da hoy mucho gusto, Carmen, presentarte esta comunidad que ha ido, pues digamos, pues sí, creciendo en la fe, ¿no? Creciendo a través de conocer y de acercarnos a la teología, a la Biblia en estos diplomados, pero como decíamos, en muchas otras actividades que tenemos. Y pues a la comunidad me da también muchísimo gusto presentarles a Carmen, porque Carmen, bueno, pues además de representar digamos, todo lo que representa a nivel académico, como teóloga, como biblista, como mujer. También ha sido una persona cercana, siempre muy dispuesta, una gran amiga, entonces pues de verdad es muchísimo, me da muchísimo gusto y bueno, pues les digo así como a muy, muy grandes rasgos, porque creo que nos podría tomar mucho hablar de lo que Carmen ha hecho, pero bueno, creo que lo que ha hecho de verdad ha sido sobre todo introducirnos en el apasionante mundo de los orígenes del cristianismo, de la Biblia, de muchas cosas que hemos desconocido y que nos abren, ¿no? A la fe en una forma diferente. Entonces, bueno, pues Carmen es doctora en teología bíblica por la Universidad de Deusto, hizo también estudios de especialización en Jerusalén y en Estados Unidos con Bruce Malina, bueno, es también diplomada en trabajo social por la Universidad del País Vasco y desde 1990 enseña en la Universidad de Deusto, donde es profesora titular del Nuevo Testamento. Es también directora de la Asociación Bíblica Española, es cofundadora de la Asociación de Teólogas Españolas y, bueno, directora de la colección Aletheia de Editorial Verbo Divino, que ha llevado esta asociación. También perteneció al Consejo de Redacción de Cuadernos de Teología de Deusto y pertenece al Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Bíblicos. Y bueno, pues hoy también es parte de nuestra comunidad, haciéndonos el gran honor de compartir con nosotros esta conferencia para hablar sobre las relaciones de Jesús. Carmen, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues la dinámica, como ya nos decía Saúl al rato, pues, perdón, hace rato será esto, o sea, poder ahora tener un espacio para que Carmen nos comparta y que después podamos entrar en diálogo, digamos, a través de algunas preguntas que, como ya nos decía Saúl, les pedimos que las hagan en el chat para que pues podamos hacerlo de manera más ágil, porque bueno, pues yo sé, todas y todos tendríamos ganas de hablar, pero a veces en el hablar se nos puede ir, ¿no? Mucho tiempo y pues se nos hace más fácil que a través de las preguntas en el chat podamos ahí hacerlas a Carmen y Carmen pueda responder y que de esta manera podamos tener más respuestas, ¿no? Digamos que podamos abordar más inquietudes que seguramente saldrán muchísimas, ¿no? Y bueno, pues decir que también tenemos personas de diferentes países, ¿no? Digamos, ahora la pandemia, pues con sus cosas negativas, también trae cosas positivas, que ha sido que nuestra comunidad pueda extenderse y tenemos personas de otros países. Digo, ahora identifico de Chile, pero a lo mejor les pediría que si tenemos de otros países nos pongan en el chat, para que también podamos ahí saber quiénes nos acompañan. Y bueno, pues sin más, Carmen, muchísimas gracias, bienvenida y te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Carmen. Perdón, no sabía que yo lo podía manejar, estaba esperando a que me lo abrieras. Ya, pues listo. Muchísimas gracias, Karen, gracias Saúl, gracias Héctor, porque para mí también es un placer estar con ustedes. Bueno, pues el IPTIN, el Indosoc,
sus nombres, sus caras. En México han dicho también por ahí alguien de Colombia. En Chile no he estado, pero bueno, son lugares que guardan para mí un sentimiento hondo y una querencia, porque ciertamente no solamente me he sentido aceptada y querida, sino que he aprendido mucho. Y por lo tanto es un placer y además es un regalo que ustedes me hacen. Pido al Espíritu, que esto siempre lo hago, nunca lo digo, pero son los primeros a los que se los digo, pero pido al Espíritu que ponga palabras en mi boca para que, bueno, pueda decir lo que quiero decir de forma pues clara y de forma que sea útil, que sea viva. Bien. A mí voy a hablar de las relaciones de Jesús, las relaciones humanas y Jesús. Creo que es un tema muy importante porque quizá ya ustedes no, porque ya llevan un tiempito en el diplomado, pero existe esa idea de que, bueno, Jesús sabía ya desde el principio lo que tenía que hacer, tenía una hoja de ruta y lo siguió, bueno, pues porque el padre ya le decía lo que tenía que hacer y él fue pum, 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 haciendo, ¿no? Y ya está. Pero claro, eso es muy fácil, eso no, bueno, muy fácil y muy difícil, eso no es así, eso no es humano. Entonces, cuando nos damos cuenta de que Jesús tuvo que ir aprendiendo, tuvo que ir discerniendo, tuvo que ir variando, tuvo que ir girando, pues entonces lo vemos mucho más cerca de nuestra experiencia vital, de nuestra vida, ¿no? Eso es también la encarnación. Eso es que Dios se toma en serio el ser humano, se toma en serio la historia, se hace carne, se hace historia. Y ahí también, bueno, pues se ve. Y claro, ¿cómo aprende Jesús? ¿Cómo va Jesús discerniendo, cambiando, viendo? Pues tiene mucho que ver las relaciones humanas, aquella gente con la que se encuentra de diferentes formas. ¿Y puedo compartir la pantalla? ¿No? A ver si... A ver, A ver. creo que lo tengo aquí. Bueno. ¿Lo ven bien? Bien. Perfecto, sí. Es decir, que cuando un ser humano nace, esa leyenda de que puede llegar a ser persona humana, por ejemplo, con los monos o viviendo entre los animales, eso no es cierto, eso no es verdad. Una persona, un ser humano, solamente se hace persona entre las personas. Porque es decir, que las relaciones humanas es un elemento imprescindible en el proceso de hacerse persona. Los grupos humanos son imprescindibles para que el ser humano que nace se desarrolle y se convierta en persona individual y característica. Tiene que absorber lo que le dan, tiene que absorber lo que es común, lo que es distinto para llegar a ser una persona distinta, para poder ejercer su capacidad de elegir, su capacidad de optar, su capacidad de discrepar. Y esas relaciones, esos grupos donde el ser humano se hace persona, esas relaciones son de diferente tipo, ¿no? Ese grupo humano le procura no solamente sustento, cuidado, defensa, sino que proporciona también otros elementos como son elementos conceptuales, ideas para entender la realidad.
porque si no tuviéramos la idea de lo que es un valor y de qué es valioso, no sabríamos aplicar esa idea de lo que es valioso a lo que vemos. Y eso lo vamos aprendiendo, es lo que se llama la primera socialización. Lo aprendemos desde que nacemos, lo aprendemos en nuestra familia, lo aprendemos en el vecindario, lo aprendemos en el barrio, en la escuela, lo aprendemos en los grupos que estamos, lo aprendemos en la iglesia, que es una comunidad que nos transmite algo. Lo aprendemos también de forma negativa con esos grupos, bueno, pues de personas que nos quieren mal, digamos, o con los adversarios, es decir, que todas esas relaciones son las que nos van haciendo, las que nos permiten ser personas, las que nos permiten llegar a ser una persona característica e individual, una persona única. Nos proporcionan los instrumentos necesarios para proyectar, para pensar, para soñar, para hablar, para actuar, pero también para discrepar, para pensar de una forma diferente, ¿no? Pero las relaciones, pues, son imprescindibles. Esto es algo que ya lo sabemos, pero que pocas veces nos paramos a pensar. Y muy pocas veces nos paramos a pensar, aplicar esto a Jesús de Nazaret. ¿Y a qué significa o qué implica que Jesús también fue un ser humano que necesitó, para llegar a ser persona como fue, de los grupos donde estuvo, de las relaciones humanas? ¿Qué grupos he elegido? Eso sería la primera socialización. Y ahí ven, segunda socialización o resocialización. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces en los que nosotros entramos ya cuando somos mayores en unos grupos diferentes que nos ofrecen, digamos, unos valores diversos, una forma de ver el mundo diferente a la que tenemos nosotros y que elegimos, porque la primera no la elegimos, pero esta segunda la elegimos. Y muchas veces esto transforma nuestra forma de estar en el mundo. Bueno, esto suele pasar cuando alguien entra, por ejemplo, en un partido político, cuando entra en una comunidad religiosa o a lo largo de la vida cuando se va encontrando con diferentes personas. Va cambiando su perspectiva, va cambiando sus valores, va cambiando la forma de valorar lo que es de considerar lo que es valioso, de considerar lo que merece la pena, de lo que es normal, de lo que es lógico, etc. A veces lo hegemónico va por un lado y lo que la persona acaba sintiendo, viendo, pensando y optando va por otro lado. Y también esto pasa gracias a esas relaciones con las que nos vamos encontrando. Pues bien, en la vida de Jesús y en la trayectoria de Jesús hay varios grupos que son importantes a la hora de marcar esa trayectoria, porque fíjense, en la vida de Jesús, en la misión, incluso desde que empieza hasta que muere en Jerusalén, hay un cambio, hay una profundización y una variación en su forma de ver cuál es la misión, cuál es cómo estamos acostumbrados a pensar que bueno, Jesús anuncia el reino de Dios y hace todo lo necesario, bueno, pues para que llegue, para proclamarlo, para hacerlo presente o para hacerlo total, etc. Pero incluso en esa idea, en ese proyecto del reino de Dios, Jesús experimenta un cambio, Jesús experimenta una profundización. Hay algún autor que habla de los 3 proyectos de Jesús, es decir, que a lo largo de su vida
tiene que ir variando en esa percepción de lo que Dios le pide. No es que al principio lo tenga clarísimo y al final de su vida siga teniendo la misma idea. Sí y no. Es decir, que la percepción de lo que es el camino, lo que le pide, lo que pide o lo que le pide Dios, qué es lo que debe hacer, varía, cambia. Y, insisto, la relación con las personas y la relación con la realidad tienen un papel fundamental, fundamental. Entonces, bien, Jesús nace en una familia galilea, que dicen algunos que quizá procedía de Judea. La cuestión es que por los nombres pues sabemos muy poco, porque el Evangelio no es una biografía al uso, y bueno, sabemos poco, pero por los nombres que nos dan de Jesús, de su madre, de su padre y de sus hermanos, lo que vemos es que es una familia que es religiosa, que tiene unos nombres tradicionales, que, bueno, pues probablemente es Jesús, esa idea de la esperanza, de la intervención de Dios definitiva, bueno, pues la aprende también en su familia junto pues con esas formas de religiosidad que eran propias del judaísmo, ¿no? En la aldea, pues exactamente lo mismo. Las aldeas tenían una forma de vida, claro, rural, una forma de vida que era muy colectiva, una forma de vida en la que el grupo y la pervivencia del grupo y la pervivencia del grupo familiar dependía de la solidaridad, digamos, de todos sus miembros. También tenían una vida muy tradicional. En tiempos de Jesús esa vida se vio un poco alterada porque las ciudades fueron creciendo y bueno, la forma de vida de las ciudades en cierta forma y la élite pues amenazaba esa forma de vida tradicional. No vamos a entrar ahora en eso, pero digamos que la aldea tenía sus cosas buenas, porque había una cierta solidaridad entre los que vivían allí, que muchos podían ser familiares, pero también tenía unos límites, lo mismo que tenía la familia. Y es que, claro, hemos dicho en el caso de la familia que la familia procuraba al ser humano el sustento, la identidad, se era de una casa, procuraba también una defensa, un alojamiento, pero la pervivencia del linaje familiar estaba por encima. Es decir, todos los miembros de la casa estaban un tanto al servicio de que, bueno, esa familia, ese nombre familiar perviviera y la estructura era una estructura pues del cabeza de familia, es decir, que el individuo estaba al servicio, digamos, del grupo. Y esto, en cierta forma, además ejercía, digamos, un control bastante fuerte, lo mismo que la aldea. Ejercían un control sobre el individuo y establecían lo que cada uno podía hacer, el lugar que ocupaba cada uno, y con esto, digamos, el horizonte al que cada uno podía optar. Entonces, efectivamente, ofrecían aspectos positivos, pero también en alguna medida tenían ciertas limitaciones fuertes en cuanto el individuo, en cuanto a la persona concreta. Es decir, se suele decir que eran sociedades o grupos, se dice colectivistas. ¿Por qué? Porque el grupo era lo fundamental, más que el individuo.
En Estados Unidos la sociedad es individualista. Ustedes y nosotros no tanto. Nosotros y ustedes somos también mucho más grupales. La familia es muy importante, el grupo es muy importante, pero esto también tiene a veces que puede llegar a ser asfixiante, ¿no? En este momento no tanto, pero en el momento en que vivía Jesús, pues mucho más, porque pueden determinar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el lugar de cada uno, o en el caso de los varones. Un varón tenía que hacer ciertas cosas y no otras. Entonces, para que veamos cómo, bueno, pues en la vida de Jesús, en esa socialización, Jesús aprende ciertos valores, ciertas formas de actuar, etc. Pero luego vamos a ver que algunas de ellas las critica también. Y probablemente porque tiene otras experiencias, porque se abre también a la realidad y porque cada uno con diferentes influencias pues va, digamos, construyendo lo que le dan de formas diferentes. Esa es la grandeza. Ninguno somos igual y tampoco estamos determinados, sino que podemos en ciertas maneras romper, digamos, ese determinismo al que muchas veces algunas relaciones o algunas estructuras pues parecerían condenarnos. Jesús, como digo, y probablemente ¿por qué surge esto? Porque hay experiencias profundas en las cuales las personas es como que vemos algo diferente, como que algo en el interior grita, como es el espíritu de búsqueda, esa ansia de ver algo más, ¿no? Y lo que vemos es que Jesús deja la aldea y va al Jordán a buscar o a unirse a Juan Bautista. Entonces, aquí va a ser un momento muy importante en la búsqueda y en el encuentro del lugar de Jesús, de su lugar. Todos buscamos nuestro lugar, en realidad. ¿Cuál es nuestro lugar? Y no solo un lugar físico, sino un lugar. ¿Cuál es mi lugar social, mi lugar simbólico, qué es lo que tengo que hacer, a qué estoy llamado? Es decir, ¿cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Bueno, Jesús deja la aldea con lo que significaba esto de seguridad, muchas veces también pues de oposición a ese movimiento, etcétera, y entre todos los movimientos que había, porque era una época difícil, una época de anhelos, de búsquedas, de ansias, de liberación, de que Dios interviniera, bueno, pues se va a Juan Bautista, que era un profeta que estaba en el desierto, que estaba en el Jordán y que estaba anunciando que ese tiempo de la salvación definitiva ya iba a llegar y que Dios iba a intervenir, por eso estaba él en el Jordán, ¿no? Que iba a empezar algo nuevo. ¿Y cómo pensaba ese algo nuevo? Pues como un nuevo éxodo, por eso está en el Jordán, por eso al otro lado el paso al Jordán. Esto les recordaba la historia sagrada, cuando Josué pasa, cuando empieza otra vez el establecimiento en la tierra, como un nuevo inicio, como un nuevo inicio de esa relación con Yahvé. Bueno, por ahí andaba Juan Bautista, y Juan Bautista decía, sí, pero para que eso llegue, para que llegue esa salvación, hemos fallado y necesitamos hacer un signo de arrepentimiento, ¿no? Y por eso, bueno, pues bautizaba en el Jordán, decía, no sirve ya para el perdón, no sirven los ritos del templo, hay que hacer algo diferente, algo más urgente. Bueno, pues Jesús en su
en su experiencia religiosa parece que, y con lo que ha recibido, parece que comulga con esta idea de Juan y sale a buscarlo, porque en aquellas tierras, con tiempo, pero las noticias también se transmiten y llega esa idea de que hay un profeta, Juan el Bautista, que está bautizando en el Jordán y que, bueno, pues tiene esta idea y la gente va y Jesús va y Jesús se deja implicar en ese proyecto de Juan y va a estar con Juan un tiempo. Es decir, que va a acoger ese proyecto de Juan, esa visión que tiene Juan de que el tiempo llega, de que Dios llega y llega con un juicio, porque Juan habla de salvación, pero sobre todo subraya el tema del juicio. El hacha está puesta en la raíz, va a venir quien haga un juicio con fuego y con agua, etcétera, ¿no? Que va a ser, bueno, pues ese fuego, ese juicio de quien no quiera convertirse, y cuando se conviertan, bueno, pues incluso los gentiles llegarán y a adorar al Señor, y entonces Israel volverá a ser uno, empezará otra vez, como digamos, la historia de la alianza con Yahvé. Entonces Jesús va y se bautiza, es decir, asume esta visión, este proyecto de Juan. Esto tiene unas grandísimas posibilidades, probabilidades, casi seguridad de ser un hecho histórico, del Jesús histórico. ¿Por qué? Porque después la comunidad, esto de que Jesús, después de muerto y resucitado, Jesús se bautizara para perdón de los pecados, como que no les parecía muy correcto, ¿no? Puesto que le estaban confesando como Mesías. Y es entonces cuando, bueno, pues ponen en boca de Juan, no, pero yo no te puedo bautizar, por favor, si yo no soy digno de quitarte la sandalia. Y Jesús le dice, no, pero ahora conviene así, que sea así, luego ya lo entenderás. En realidad esos son palabras para la comunidad de Mateo que puede tener ese, digamos, decir, ¿y por qué le bautiza? Si Jesús es el Cristo, ¿cómo que? ¿No? Pero claro, ellos están viendo la historia desde el final, no desde el principio. Nosotros estamos yendo desde el principio. Entonces, bueno, Jesús hace esa opción, va buscando y encuentra esto, y es lo que en este momento le parece que, bueno, que es así, que coincide un poco con esa experiencia de búsqueda de Dios, porque incluso en la experiencia de Dios Jesús va profundizando la experiencia de Dios. Va profundizando en la experiencia de Dios. No es la misma cuando empieza en el Jordán o en Nazaret que en Getsemaní. Jesús hace un camino también de aprendizaje y un camino que es duro. Bien, pero bueno, llega un momento y la gente con la que Jesús se encuentra y la gente que está en torno a Juan tiene mucho que ver, y también las circunstancias históricas en las que Jesús va a cambiar, va a seguir profundizando en lo que es, y aquí uso comillas, la voluntad de Dios, la voluntad de bien de Dios para la humanidad, para la gente. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es su lugar? Y su lugar en ese plan de Dios, que no es un plan prefijado, sino que es esa voluntad de bien, en eso que hay que hacer,
o en ese, digamos, cómo actuar para que esa salvación prevista por Dios se haga efectiva. Bien, parece, por lo que vemos, por los relatos, que esa actitud de la gente que sale a bautizarse, esa actitud de la gente que quiere, que sigue al Bautista, que es una gente también, y toda la gente que le rodea, esa gente que se va encontrando Jesús, que es gente excluida, gente necesitada, bueno, y esa voluntad de la gente de ir tras la salvación, de anhelarla, junto con una circunstancia histórica que es el apresamiento del Bautista, hace que Jesús profundice en esa percepción de lo que debe hacer. Junto a eso está también una experiencia religiosa. La experiencia religiosa que acompaña a Jesús durante toda su vida y que se va profundizando. En los relatos del bautismo se nos dice, claro, los relatos evangélicos son relatos muy trabajados, y el relato del bautismo, cuando Juan bautiza a Jesús y nos pone que se abre el cielo y que una paloma está sobre su cabeza y que se oye una voz, eso es como una imagen, es un género literario para hablar, para decir gráficamente que la experiencia del bautismo fue para Jesús muy, muy importante y muy transformadora. No solo el momento en el que se mete en el agua, sino la experiencia del bautismo y el estar con Juan. Porque ahí la voz le dice, este es mi hijo amado, como se ha dicho antes, en él me complazco, escuchadle, ¿no? Es decir, que Jesús no solamente se siente hijo, sino que es como que escucha o siente esa vocación, y es no tanto ya en negativo, digamos, como Juan Bautista, que subrayaba el juicio, sino más bien en positivo. Es decir, que en esa experiencia y con la gente que se encuentra y con Juan, Jesús ve como que la salvación de Dios, esa que estaban esperando, la salvación de Yahvé, está ya presente. Es decir, es como que se le abrieran los ojos para percibir en lo profundo de la realidad y ver más allá, o ver más en lo profundo, y ver que la salvación ya está presente, que ya está empezando, que ya está dándose. Y por eso deja a Juan, deja el desierto, deja el Jordán, es decir, cambian los símbolos y se va a las aldeas. Y el símbolo de Jesús después de esa época va a ser la comida compartida, que es completamente diferente a la de Juan. Y empieza como un segundo proyecto que va a tener sus características. Es decir, que se da un paso en esa percepción de la realidad que tiene Jesús, en esa percepción de por dónde va la acción de Dios. Y en ese paso, como digo, tiene importancia la experiencia religiosa, pero que es posible porque Jesús está permanentemente abierto a la realidad, a lo que sucede, a la gente que le rodea.
y porque en esa percepción, en esa experiencia de la gente que le rodea, la gente que va a Juan, las ansias, las esperanzas, los anhelos que descubre, las necesidades, que después lo volverá a repetir muchas veces, están como ovejas sin pastor. Le dio lástima. Es decir, son expresiones, le dio lástima, no porque las palabras del Evangelio en griego son se compadeció. Claro, padeció con. Para nosotros tener compasión es muy, por compasión, pero es que la palabra es preciosa, es padecer con, es hacer propios los padecimientos de otros, es ponerse en el lugar del otro. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Las sanaciones de Jesús, las sanaciones que hace, los exorcismos, realmente es parte de esa estar abierto a la realidad, a la gente que sufre. Y ese salir a socorrer, salir a ayudar, salir a confortar, salir a consolar. Todo esto es, pues, parte de ese paso al segundo proyecto, diríamos, que va a ser cuando empieza, deja el desierto y se va a las aldeas de Galilea, sobre todo al principio, y empieza a anunciar el reino de Dios ya está aquí, convertíos. Convertíos quiere decir, mirad desde otro lugar, dad la vuelta a la cabeza, dad la vuelta, no es, mirad desde otro lugar, aprended a mirar desde lo profundo, desde otros valores, desde otros esquemas. Y en ese cambio, fijaos, primero ha cambiado un poco desde lo que era cerrado de la aldea y la familia, va a Juan, pero es que ahora vuelve a cambiar otra vez, se deja cuestionar por esto que le sale al paso. La gente que se encuentra. Y en esa gente que se encuentra lo vamos a ver, porque sigue aprendiendo. Es verdad, por ejemplo, la perícopa de la hemorroísa, perdón, no, la perícopa de la sirofenicia, la que tiene una hija endemoniada, es un relato que está muy trabajado teológicamente, que bueno, pues ahí está también la voz de las comunidades, de los evangelistas, pero lo que nos está diciendo en el fondo es que, bueno, Jesús le dice, ¿no? Porque es la comunidad la que está ahí discutiendo dos cosas, si los gentiles entran a compartir la mesa o no, y ponen las palabras y el espíritu de Jesús, ¿no? Y por eso sabemos un poco lo del espíritu de Jesús, que sería lo que refleja a la sirofenicia. Entonces Jesús le dice, no, lo típico, esto era lo establecido, no, primero los hijos de Israel, la salvación primero va para Israel, ¿no? Y la sirofenicia le dice, bueno, vamos a ver, es verdad, ¿no? Con esa imagen de los perrillos que comen, dice, no, pero los perrillos también pueden comer de las migas que caen. Es decir, no me digas que tienes que hacer una cosa y después otra, porque se pueden hacer las dos a la vez. Y el resultado de este diálogo de la mujer con Jesús es que Jesús hace la segunda multiplicación de los panes y los peces en tierra pagana, ¿no? Teológicamente es más complicado, pero a lo que voy es que a Jesús se le pone dejándose enseñar y modificando su actitud debido a que ha escuchado otra forma de ver las cosas y de una mujer. Entonces,
Bueno, esto sí que da una clave de esa forma de actuar, de esa posición, de ese cómo está, ¿no? ante la realidad. Y también las parábolas, porque hay muchas parábolas, no solamente la relación con las personas, sino que la misma creación a Jesús le hacía también, le daba motivos de reflexión, de aprendizaje. Es decir, que en la misma creación veía también las huellas de Dios, podríamos decir, cuando emplea pues, muchísimos elementos de la creación para hablar en las parábolas y de ellas aprende, ¿no? Es una persona que se ve, bueno, pues que se fijaba, que realmente estaba siempre atento, abierto a lo que pasaba, abierto a lo que sucedía, abierto a cómo en eso que sucedía y en la naturaleza, en la creación, Dios hablaba. Es decir, que Jesús se muestra como quien escucha a Dios en las personas con las que se encuentra y en la creación que le rodea. Es un aspecto que los estudiosos suelen denominar sapiencial. Sapiencial. Entonces, bueno, esto va a ser muy importante después porque nos va a ayudar a entender cómo Jesús discierne lo que es esa voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, lo puedo decir ahora también, es decir, que esa experiencia que hemos llamado, digamos, o esa actitud sapiencial, claro, Jesús, ¿cómo los judíos, cómo conocían la voluntad de bien de Dios? Es decir, el camino de Dios, ¿dónde estaba? ¿No? Habían hecho una alianza y se tenían que, digamos, comportar como Yahvé, pero ¿cómo era cuál era esa forma de comportarse según Yahvé? ¿Cuál era esa voluntad de bien de Yahvé? Bueno, para ellos, esa voluntad de bien de Yahvé, para el pueblo, se conocía en la Torá, en la creación y en el día final. El día final lo iban a conocer ya totalmente. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Para conocer lo que Dios quiere, no va sobre todo a la Torá, porque la Torá dice esto y entonces hay que hacer esto, ¿no? De hecho, hay muchas pericopas, hay muchos relatos que nos muestran a Jesús discutiendo con los fariseos, por ejemplo, ¿no? Que se centraban en la ley. Y los fariseos decían, no, porque la Torá dice... Y Jesús discute siempre y dice, sí, pero... o cuando le dicen, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿A o B? Jesús jamás dice A o B. Siempre va al fondo, busca como un punto de mira mucho más hondo, ¿no? Cuando le dicen, a ver, ¿cómo es? ¿Tú qué opinas? La ley de Dios nos mandó, o Moisés nos mandó dar repudio, acta de repudio y despedir a nuestras mujeres, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo te posicionas? ¿No?
Y Jesús jamás dice sí o no, sino que va a, bueno, vamos a ver, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la voluntad de bien de Dios? ¿Cuál es el objetivo último de la ley? Porque los judíos pensaban, creían, ¿no?, que esa voluntad de bien de Dios estaba plasmada en la Torá. Pero, claro, Jesús interpreta esta Torá, interpreta esta voluntad de bien desde la creación, desde la realidad que le sale al paso. Es decir, la interpreta proféticamente, de una forma, bueno, pues que es más difícil porque supone que siempre hay que estar discerniendo, pero el punto de referencia es esa realidad que le sale al paso, esa gente necesitada, esa realidad sufriente que le sale al paso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque está convencido de la realidad de bien, porque tiene esa experiencia de Dios como un Dios que acompaña, como un Dios que se compadece. Eso lo ha experimentado en la oración, eso se ve a lo largo de todo el Evangelio. No podría tener una idea de cómo es la salvación ofrecida por Yahvé si no tuviera una experiencia de Yahvé que responde a esa idea. Y de ahí su autoridad. De ahí su autoridad que se plasma cuando dicen, este habla con autoridad, no como los intérpretes de la ley. Bien, esa autoridad es la que, bueno, hace que Jesús, esa autoridad y esa convicción de lo que Dios quiere, bueno, de que hay que ir buscando esa voluntad de bien, hace que Jesús busque también un grupo que le ayude a llevarlo adelante. Jesús no es solamente no es un maestro sobre todo que va a enseñar para que otros aprendan, o algo que ya está hecho. No. El grupo que rodea a Jesús se suele decir que son carismáticos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Este palabra. Bueno, pues quiere decir que Jesús no es un maestro al uso, como eran los fariseos. A él no le van talmidín, estudiantes para aprender la ley que luego a su vez serán maestros. No tiene sino que él es más como tiene discípulos al estilo de los profetas. Es decir, que quienes le siguen, le rodean, son como otros carismáticos, tienen una autoridad que les sale de dentro, pero que han surgido llamados por él, que han surgido pues porque atraídos por él, y todos comparten con Jesús su misión, la misión que tiene Jesús. Le ayudan a proclamar el reino, es decir, a hacer real y presente el reino de Dios, esa salvación, pero a veces esto no nos dice nada, hacer presente esa salvación, esa inclusión que suponía la presencia de Dios entre su pueblo, ¿no? Entre la gente. Es decir, ¿por qué se hacía, cómo se sabía que Dios estaba presente? Bueno, porque la salvación se hacía ya algo efectivo. ¿Y esa salvación qué era?
La salvación no era esperar ir al cielo, sino era una humanización, una sanación de las relaciones, una planificación de las relaciones, de las personas, etc., ¿no? Eso es lo que se da en torno a Jesús. En ese segundo, eso es lo que proclama en ese segundo proyecto y es lo que esos discípulos y discípulas van a ayudar a Jesús a hacer, a poner en marcha. Y hablo de discípulos y discípulas. Y hemos visto cómo eran esas características del discipulado. Hay quien le puede extrañar que sean mujeres discípulas, no se les llama discípulas, no se les llama, no se dice, no se cuenta ninguna llamada no hay ningún relato de vocación de mujeres. Bueno, primero, no se les llama discípulas porque no existía la palabra, hasta el siglo II no existía, ¿no? Pero de hecho, de algunas de esas mujeres se dice que les seguían y les servían. Y esos dos términos eran términos técnicos para hablar de aquellos que acompañaban y que seguían a los profetas. Por ejemplo, se dice de Eliseo respecto a Elías. Así que cuando en la cruz se dice que aquellas mujeres que están allí habían seguido y servido a Jesús desde Galilea o en Galilea, no podemos pensar que simplemente lo que están diciendo es que habían hecho la comida, sino que estaban dentro de ese grupo que acompañaba a Jesús en la proclamación del reino de Dios. Y también estas relaciones van a influir en Jesús. ¿Por qué Jesús acepta mujeres en su seguimiento? No era lo normal. Pero, lo que hace un carismático como Jesús, cuando se encuentra con la gente, es detectar los anhelos, detectar las necesidades, detectar las esperanzas. Y muchas mujeres tenían esas esperanzas, esos anhelos, ¿no? De no ocupar simplemente el lugar que les había asignado su familia y su aldea. Y esto no es algo moderno. Lo sabemos porque muchas mujeres se unían a los fariseos o apoyaban a los fariseos porque tenían esos anhelos. Y Jesús los acoge, se encuentra con ellos y los acoge. Entonces va también abriéndose a esa realidad. Y ahí nos queda el tema de los adversarios. ¿Qué Pero dijo de los también los adversarios son pues un grupo que ayuda a Jesús a ir perfilando sus opciones, a ir discerniendo. ¿Por qué? Pues porque no se puede ser, Jesús no era ingenuo. Es decir, a Jesús lo mataron y lo mataron, ¿por qué? Por predicar solo el amor. Eso es imposible. Es decir, que algo tuvo que hacer y que decir que molestara a los poderosos que le mataron. Luego, no podemos ser ingenuos cuando hablamos de Jesús. No es solamente ay que bien, como los niños de Dios, Dios te quiere mucho. Sí, claro, pero Jesús también tuvo que hacer opciones y criticó y se opuso. Y eso también lo fue viendo. Y cuando en Galilea, se encontró con los herodianos,
y con Herodes, que era el poder fáctico, el poder real, el rey vasallo de Roma que estaba allí y que tenía una corte poderosa y que habían organizado Galilea y la producción agrícola de Galilea y las ciudades, y que estaban, bueno, pues habían creado toda una élite y que excluía a mucha gente, pues Jesús efectivamente tomó partido. Y de hecho, lo que sabemos es que, bueno, Herodes mató a Juan Bautista y buscaba a Jesús. Entonces, bueno, Jesús tiene también palabras duras contra Herodes, no directas, pero cuando dice a la gente, ¿qué habéis salido a ver? ¿A una caña que se agita? Es un tono que lo que dice es, bueno, sí, Herodes, que se dobla para un sitio, se dobla para otro, pero siempre en beneficio suyo, ¿no? O cuando dice, id y decid a ese zorro que si predico, sigo predicando y el tercer día, pues, y que iré a Jerusalén, etcétera, ¿no? Es decir, puede que no sean las palabras exactas, etcétera, pero lo que nos están diciendo es que también Jesús tuvo que ir viendo que la situación se complicaba, que no era todo un camino de rosas y que en ese camino que de repente empezó a tener espinas, tuvo también que discernir y elegir por dónde debía ir si quería seguir ese camino, digamos, de buscar lo que Dios quería para la humanidad. Y lo mismo, digamos, en Jerusalén y con los romanos. Pero ahí entremos ya en una nueva etapa, lo que algunos llaman el tercer proyecto de Jesús. Es decir, Jesús en Galilea vio que no ese convertirse de toda esa conversión que él anunciaba al reino de Dios y que pedía, etcétera, no se daba. Entonces, bueno, pues fue a Jerusalén y subió a Jerusalén y ahí se tuvo que enfrentar, bueno, con que lo que él pensaba parece que no llegaba y que además tenía unas grandes posibilidades de acabar mal. Y en Jerusalén, claro, digamos que la oposición creció mucho más que en Galilea. Había otros intereses y se encontró con que estaban los intereses de la clase laica, pero de los nobles, digamos, laicos, y de la nobleza sacerdotal que estaba en el templo, ¿no? Y el sistema del templo, un sistema que realmente, bueno, pues tenía casi, era un sistema ritual, un sistema que tenía casi secuestrado a Yahvé, ¿no? En el sentido de que no todo el pueblo de Israel podía entrar a la presencia de Yahvé, etcétera, pues lo que va a hacer es que ante lo que va viendo le suscita una crítica fuerte. Era una crítica que Juan Bautista ya había empezado, pero no es lo mismo ser crítico contra el templo y su sistema ritual en el desierto que serlo en Jerusalén. Pero Jesús se va encontrando con esta realidad, una realidad, un sistema cultural excluyente que excluía a gran parte o a muchos del pueblo de Israel en nombre de Yahvé.
Y es entonces cuando, bueno, él lo critica a quien sustenta esto. El gesto del templo que hace es precisamente esto, ¿no? Esta crítica y el anuncio de que en ese reino de Dios, de que Dios va a destruir ese templo y va a construir uno nuevo, donde no se dé ese sistema de exclusión. Pero se da cuenta de que sus planes, digamos, están abocados al fracaso, o por lo menos lo que va viendo es que no va por ahí. Los caminos de Dios no son esos. Y tiene que volver a profundizar, digamos, y a cambiar. Lo mismo que había pasado con Juan Bautista, con el proyecto de Juan Bautista, ahora tiene que volver a profundizar en esa visión que él tenía y ahora tiene que aprender a fiarse de Dios, a fiarse del Padre totalmente, a pesar de lo que parece, a pesar de la derrota, a pesar del fracaso que ve que llega. ¿En forma de qué? En forma de muerte. Es decir, que lo que ve Jesús es que, bueno, él piensa que iba a llegar el reino de Dios ya, que él lo iba a ver, y sin embargo ve que le van a matar. Y decide afrontar la muerte. Y ahí se da un paso decisivo y una profundización decisiva. Y eso es lo que trata de reflejar la oración de Getsemaní. Es decir, yo creía esto, esta era mi voluntad, que creía que era la tuya, pero hágase la tuya, ¿no? Siguiendo en la confianza de que el reino de Dios va a llegar a pesar de todo, a pesar incluso de su muerte, porque Dios es fiel. Y hay un dicho que los estudiosos tienen por histórico, que se pone en la última cena, que es cuando Jesús les dice, os digo que ya no beberé del fruto de la vid más hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Es decir, es como el gesto de la última cena es otro gesto simbólico que hace Jesús esa semana, con el gesto del templo, con la entrada en Jerusalén, porque es un tipo de mesianismo pues pacífico, no el que estaba acostumbrado la gente, no el que quería la gente. Y la última cena es otro gesto, ¿no? En el que Jesús recoge su vida, lo que ha querido, recoge su vida y la muerte que prevé cercana como el último servicio al reino de Dios, y es como ponerse en las manos del Padre, ¿no? Yo sé que el reino de Dios llegará a pesar de mi muerte. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y a los discípulos les une en esa nueva, digamos, tarea. Es decir, es como si pasara el testigo a sus discípulos, ¿no? Pero es que ya el segundo proyecto, digamos, ha ido variando, ¿no? Ha ido cambiando en esas circunstancias que se han ido produciendo y que Jesús ha ido aceptando y que en la oración también, en ese encuentro con Dios, ha ido tratando de discernir, tratando de ver y tratando o haciendo
por aceptar. No siempre fáciles, pero haciendo ese esfuerzo por integrar en su más profunda convicción de que Dios es fiel porque así lo ha experimentado, es salvador y que lo que dice lo cumple. Y de esa forma afronta pues lo que va a venir, que intuye será la muerte, como así fue. Pero lo que vemos pues es esa enseñanza para el hoy, ¿no? en esta forma de afrontar de Jesús el camino, de afrontar la vida, de integrar la realidad, de abrirse a las relaciones. Bueno, pues que es un ser humano en desarrollo, lo mismo que nosotros, que desde que nacemos hasta que nos morimos estamos en desarrollo, estamos aprendiendo, estamos abriéndonos a nuevas experiencias, estamos en camino, ¿no? Es la espiritualidad del éxodo en realidad. Y que la importancia de tener esto claro, porque no solamente nosotros como seres humanos, sino que, claro, como cristianos y por lo tanto como comunidad cristiana, como cristianismo, esto tiene que quedar claro. Es una dinámica que está en la entraña, en la misma entraña de nuestra fe. Ese ir discerniendo la voluntad de bien de Dios, y siempre lo pongo entre comillas, porque no es que Dios nos mande algo, sino que Dios tiene una voluntad de bien y en cada momento hay que descubrir no cuál es, sino cómo se hace efectiva y real, cuál debería ser para ese momento, porque puede cambiar con los momentos históricos. Por eso hay que estar abiertos y por eso hay que discernir, ¿no? Y ese discernimiento, pues, la importancia de ese discernimiento y la importancia de la realidad que nos rodea, de las personas, de la historia, de las circunstancias. Y esto nos afecta como personas, como comunidad y como iglesia, ¿no? Cuando el concilio habla de los signos de los tiempos o de las semillas de Dios en la creación. Pero esto no son meras palabras, esto tiene consecuencias prácticas. Consecuencias, diría yo, en la organización, consecuencias en la legislación, consecuencias en la actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me quedaría aquí, no sé si me he pasado mucho porque no veo el reloj, y bueno, quizá ahora podamos hacer algunas o profundizar mediante las preguntas. Sí, ay, pues Carmen, muchísimas gracias. Definitivamente creo que nos dejas con muchísimas, como, pues yo diría como muchas cosas resonando y dando vueltas en la cabeza y en el corazón, porque sin lugar a dudas creo que fue un tema que creo que nos abre a una visión, pues no solamente muy humana, ¿no? Sino a una visión que creo que nos cuestiona en nuestro día a día, ¿no? Creo que esto de poder entender el proceso de Jesús desde las relaciones con estos diferentes grupos, ¿no? Es decir, la importancia que cada uno de estos grupos tiene para que Jesús no solamente lleve un proceso, sino también para ahí, como nos decías, escuchar a Dios, ¿no? Es escuchar a Dios en la realidad, en el pueblo y en esta realidad, como decía, bueno, de todos estos grupos con los que se socializó, que no es solamente los grupos o de los discípulos o de seguidores, sino como bien nos ponías también de adversarios, en fin, creo que nos deja mucho para decir cómo desde ahí entendernos también humanamente, cómo entendernos desde ahí en estos procesos también de salvación, ¿verdad? Que nos hablabas. En fin, bueno, creo que muchas cosas no me toca a mí decir, sino simplemente quería nada más
digamos, como punto de partida para, bueno, hacer ahorita aquí las preguntas que ya nos han hecho en el chat. Y bueno, había también un comentario de Lucila, de repente me sacó, pero creo que un poco lo que decía también Lucila en el compadecerse, que no es solamente los padecimientos, sino también las pasiones. Y ahí quizás también retomar, que creo que a veces hablamos más de compadecernos de y no compadecernos con, y creo que eso es una diferencia enorme, ¿verdad? Simplemente esta palabra hablar de o con, creo que nos coloca ante la situación de una manera muy diferente, ¿no? Voy haciendo, no sé si quieras, tenemos ahorita 3 preguntas, no sé si quieras que lea las 3 y ya respondes o prefieres una y una. No, las 3. Las 3, de acuerdo. Sí, lo voy a Mira, la primera dice, Jesús buscó en sus discípulos y discípulas características especiales para que lo acompañaran en el proceso del proyecto del reino. La segunda sería, ¿cuáles serían los criterios que hoy prevalecen entre los especialistas para determinar que un hecho o pasaje del Evangelio se puede remontar hasta el Jesús histórico? Dice, hasta hace tiempo era más el criterio de discontinuidad con el judaísmo de su época. ¿Sigue siendo válido este criterio? Y la tercera dice, Jesús escogió a sus discípulos con anterioridad, es que se me movió, acá está, perdón. Jesús escogió a sus discípulos con anterioridad los que Pues según eligiendo, iba, sí, es que esa la he los iba leído. eligiendo, conforme iba caminando, sí, perdón, si los iba eligiendo conforme iban caminando. Y luego dice, bueno, es cuestionar y preguntarnos cómo son nuestras relaciones como iglesia ante los poderes políticos, económicos y sociales de hoy. ¿Me puedes repetir la primera, por favor? Sí, claro. La primera dice, si Jesús buscó en sus discípulos y discípulas características especiales para que lo acompañaran en el proceso del proyecto del reino. Bueno, los relatos de vocación lo que nos dicen es, son de varones, pero que les pide que dejen lo que están haciendo, es decir, una disponibilidad. Es verdad que Jesús va de aldea en aldea. Lo que los relatos evangélicos nos dan es como una foto muy, ¿cómo decir? Muy estilizada, ¿no? Pero la realidad con seguridad fue mucho más compleja. Jesús fue de un lugar a otro, pero porque era una crítica de los lugares. Es decir, primero porque tenía que proclamar en todos los lugares, pero después porque muchas veces los lugares, como he dicho antes, ahogan a las personas y tratan de aprovecharse de algunos movimientos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues Jesús no entra a las ciudades, está en Cafarnaúm, que era una aldea más bien, pero está allí. Por lo tanto, bueno, iba, sí, itinerante, pero no solo itinerante. Y sus discípulos y discípulas le acompañaban. Entonces, lo que nos dicen los relatos, y igual también con esto se contesta la otra pregunta, lo que nos dicen los relatos es que iban 12, que eligió 12, ¿no? Que hizo un grupo de 12. Bueno, hizo un grupo de 12. Pero luego Lucas nos dice que iban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas. Entonces, lo que vemos, y cuando se hablan de los 12 nos dan sus nombres en listas, no siempre coinciden. Por lo tanto, el tema de los 12 es verdad que parece que es histórico, pero lo importante de 12 es que es 12. Y me dirán, esto es una perogrullada. No, porque el 12 era un símbolo de recomposición del pueblo de Israel que significaba que el día de la salvación definitiva había llegado. Entonces, cuando lo mismo que la expulsión de demonios, era 2 signos de que ese tiempo definitivo había llegado, ¿no? Según la literatura del tiempo. Entonces, lo que quiere decir es que cuando Jesús hace
ese grupo de 12 está haciendo un gesto simbólico, como hizo otros en su vida, y está diciendo, estamos en el tiempo definitivo, la salvación ya está aquí. Y el ir con ellos, que probablemente no siempre iban todos, pues significaba eso, ¿no? Entonces, ¿qué características podría tener esta gente? Primero, que fueran personas, bueno, pues con un cierto convencimiento, con una cierta visión de que el tiempo definitivo se estaba dando, de que había que hacer algo, que había que proclamarlo. No todos pensaban igual, porque de hecho después en el grupo de Jesús hubo defecciones y traiciones, y porque algunos pensaban que por donde había que ir era un Mesías político de alguna forma y no coincidían con la forma de Jesús, pero era gente que tenía esos anhelos y que quería seguir a Jesús, y que cuando Jesús propone algo se animan, y como Jesús, bueno, pues dan a esto prioridad y dejan sus asuntos, digamos, lo ponen esto en primer lugar. Eso no quiere decir que igual pues no volvieran a sus casas o tal, pero esto es, en ello está el primer lugar, ¿no? En primer lugar. Y bueno, son personas que son capaces de aceptar una cierta una cierta estigmatización, una cierta marginación por seguir a Jesús. Y en el caso de las mujeres también, ¿eh? Porque Jesús sufre una estigmatización, un rechazo por parte de algunos. Sus discípulos son personas que también tienen que ser capaces de asumirla, y la asumen. Algunos pues la asumirán más convencidos que otros, o con una mayor fuerza que otros. Pero es gente, bueno, que en parte, digamos, tiene también ese entusiasmo, ese empuje, ¿no? Entonces, bueno, los elige con anterioridad. Bueno, hace el grupo de 12. El relato nos dice, bueno, pues que lo hace a principio, antes, cuando va a iniciar el proceso, pues probablemente algunos los elige o les dice o los invita, otros parece que se invitan ellos o que se le juntan, ¿eh? Probablemente algunos se le van añadiendo. Es decir, que los relatos son relatos estilizados, pero no nos dicen exactamente. La realidad tuvo que ser más compleja que la que nos pintan los relatos de vocación. Primero porque hubo más discípulos, y segundo porque hubo mujeres. Pero, digamos, bueno, algunos los llama Jesús, otros se animan y piden seguirle, otros pues probablemente llegarían por medio de otros y se irían uniendo, otros se quedarían otras veces en casa. Es decir, Tyson hablaba de que había dos tipos, uno que eran los que iban con Jesús, los itinerantes, y otros que eran los sedentarios, que les llamaba él, ¿no? Que se habían quedado en casa porque y ofrecían sus hogares a esos itinerantes. Bueno, en parte esto es un tanto, digamos, para mí proyecta excesivamente categorías posteriores, porque Tyson dice, no se atrevían a dejar sus cosas. Bueno, si la gente vive en un nivel de subsistencia, además Jesús no pide el desarraigo por el desarraigo, lo que él pretende es transformar las relaciones de las aldeas, transformar las relaciones de los grupos, etc. Y lo que hace el carismático es recoger esos anhelos y plantear y transformar. Y esto es lo que hacían también, lo que le ayudaban a hacer también o a proclamar sus discípulos, ¿no? Entonces, bueno, sería un poquito más complejo el movimiento. Creo que lo de criterios para ir con Jesús, criterios para ir
cómo sí, lo del Jesús histórico. Sí, es verdad que antes se hacía, el criterio para llegar a lo que es histórico de Jesús era la desemejanza, ¿no? Lo que era propio de Jesús. Entonces, lo que no había sido hecho ni en el judaísmo del tiempo, ni lo que se hizo después o lo que no era propio del cristianismo posterior, eso era de Jesús. Bueno, pero ese ahora es un criterio y además es un criterio muy problemático porque esto es un criterio propio de la New Quest, que decían, de los discípulos de Bullman, ¿no? De Caseman, de todos estos, de Jeremías. ¿Por qué es muy problemático? Es problemático porque desenraiza a Jesús. Va en contra de lo que hemos estado diciendo. Es decir, nadie, es que Jesús sería un ovni o alguien que ha venido en un ovni. Nadie le influye y no influye a nadie. Es que incluso los genios, ¿no? Las personas excepcionales, un Beethoven, un Mozart, tienen influencias. Han tenido influencias de otros músicos, y luego ellos lo procesan de una forma maravillosa, ingeniosa y vamos, genial, y producen algo novedoso, nuevo y fantástico, pero a su vez también influyen en alguien, ¿no? Por eso ese criterio de historicidad hoy está, bueno, es uno de ellos, puede servir para algunas cosas. Por ejemplo, el reino de Dios. Bueno, pues el tema del reino de Dios es verdad que no era algo que fuera muy habitual en el judaísmo del tiempo y que después dejó de usarse porque se empezó a predicar a Jesús. Entonces ahí se dice, pues tiene que ser propio de Jesús, pero hay otros aspectos que se hacían antes, Jesús es hijo de su tiempo, y que se siguieron haciendo después de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, junto con ese criterio está el criterio de incomodidad, está el criterio de múltiple atestación, está el criterio... Tyson utiliza otros criterios, los junta todos y habla de plausibilidad. Entonces es plausible históricamente lo que es enraiza a Jesús en su contexto, aunque Jesús tenga una forma original y especial de recoger esas influencias y también es plausiblemente histórico lo que haya dejado unos rastros en las fuentes, ¿no? Bueno, entonces hay que jugar con eso, son otros criterios, pero bueno, eso es un tema duro, duro. Lucila ha hecho una pregunta, pero se me ha ido, no la he podido coger. No te preocupes, si quieres te digo, mira, tenemos una más de Facebook y 3 de aquí del chat. La de Facebook, de parte de Sabi, dice, ¿cuál sería el discernimiento de Jesús ante esta pandemia? Tenemos también aquí en el chat de Mirna de Chile, dice, hoy en muchos lugares, diócesis, vemos a los obispos apegados al poder y muy lejos de su rebaño. ¿Podemos sentirnos como ovejas sin pastores, con necesidades y anhelos? Y la pregunta de Lucila dice, bueno, eso de que la salvación ya está aquí, de lo que fue descubriendo Jesús, dice, ¿podría estar relacionado con la idea de que el reino de Dios no equivale a una perfección, sino más bien a ir recibiendo la vida como viene? Y de una vez hago también la última que tenemos aquí, de Lorena también de Chile, bueno, o sea, Jesús habló sobre lo que significaba la familia en ambos ámbitos, positivo y negativo. Por ejemplo, ¿no? Cuando en Marcos responde, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Y la pregunta dice, ¿tiene que ver también con qué familia querer representar o el horizonte por el que quiere optar? Uy, son muchas. Te voy a decir que me repita las dos últimas, pero bueno, el discernimiento ante la pandemia. Pues probablemente el discernimiento sería diferente en cada lugar, porque las circunstancias son diferentes en cada lugar, pero claro, hay aspectos importantes. Un aspecto es cómo golpea
la pandemia a la gente más vulnerable, a la gente más excluida. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuáles serían los medios que hay que poner? Luego también ver un poco qué se hace mal, qué se ha hecho mal antes, cómo hay que, digamos, qué hay que tener en cuenta para después. Ese discernimiento que tiene que ver con el aquí y ahora de el sufrimiento de los más vulnerables, pero también con las causas y las consecuencias, ¿no? Entiendo. Cuando al principio de la pandemia se decía, y lo digo porque se decía, esto es un castigo de Dios. No, por Dios. O sea, esto es un error humano o lo que sea. Y si tiene unas consecuencias tan grandes, ¿por qué tiene esas consecuencias tan grandes? O sea, vamos a ver, vamos a hacer un análisis y muchas veces en el discernimiento hay que hacer análisis socioeconómicos y políticos. Claro, cuando aquí, por ejemplo, que al principio de la pandemia y como en otros lugares, no teníamos mascarillas. ¿Por qué no teníamos mascarillas? ¿Porque habíamos sido malos y Dios nos ha castigado? No, porque las empresas estaban deslocalizadas ya desde antes. ¿Y por qué se deslocalizaron? Por si llevaban a no sé dónde, porque la mano de obra era tirada, barata y casi esclavista. Y se ganaba mucho, lo mismo que ahora, que hay sectores que se están forrando. Entonces, quiero decir que muchas veces en el discernimiento entran los análisis sociopolíticos, económicos, y siempre teniendo en cuenta quién sale perdiendo, ¿no? Cómo siempre hay un grupo o varios grupos, ¿no?, de gente, un sector de la población excluida, etcétera, ¿no? Por ahí iría, creo yo. Pero lo de los obispos, pues hombre, sí, hay de todo. A mí esto me da miedo porque es verdad, bueno, no sé si esto lo habrán preguntado desde Chile, pues es verdad que haya habido una hecatombe. En otros sitios también han tenido pues una experiencia muy mala, pero yo lo que diría, ovejas sin pastor, sí, bien, pero yo que soy una laica pienso que la iglesia somos todos y que a veces los ovejas, término que está muy bien para una sociedad como la de Jesús, pero hoy a veces me da miedo, pero bueno, las ovejas tenemos que aprender a ayudarnos en el rebaño, digamos, o a ser, iba a decir autosuficientes. Quiero decir que la comunidad tiene que aprender a ser comunidad. Somos Iglesia Pueblo de Dios, efectivamente, ¿no? El pueblo de Dios, lo de los pastores no es que estemos dependiendo de ellos, porque eso es algo que hay que revisar, cómo tiene que ser la organización en la iglesia, cómo se debe entender los ministerios. Eso es algo que hay que revisar. No podemos seguir esperando a que nos den todo, a que nos den de comer. No, no, la comunidad tiene que hacerse más autosuficiente. Tiene que vivir la vida comunitaria. Y de ahí tiene que surgir. Hay carismas. Eso de que alguien tiene todos los carismas y el resto no tiene ningún carisma más que el del obedecer, eso es de una época. Pero hay que acabar con eso, porque eso no es evangélico ni tan siquiera es de
las primeras comunidades había diferentes carismas, diferentes ministerios. Luego la historia, bueno, pues por lo que sea, pero hay que ir viendo. Y la comunidad tiene que ser más comunidad, más viva. Los ministerios tienen que ir surgiendo, tiene que ir habiendo, y que hay diferentes carismas. Lo que pasa es que hay que descubrirlos. Y hay que darles lugar, hay que darles salida. Eso exige también formación, exige que las comunidades, bueno, pues claro, nuestras parroquias son casi como una diócesis de antes, de la Edad Media. Debe ser más, ¿no? Tiene que haber un cambio. Pero es verdad que nos faltan quizá pastores, digamos, líderes, en ese buen sentido, gente que anime las comunidades, pero eso puede salir de las comunidades. Gente que las anime, gente que empuje, gente que no tiene que ser una persona sola. Qué trabajo y qué responsabilidad. Y además la comunidad, si se deja y se empuja para que salgan pues los carismas, las riquezas, pues será mucho más rica, más viva, más creativa. ¿Quieres Bien. que te repita Sí, las ahora dos me últimas? repites Sí. las otras Okay. dos que te Sí, dije. mira, una tiene que ver con el tema del reino de Dios y la otra con la familia. Te hago la primera, que es la que ponía Lucila, que dice, si eso, perdón, eso de la salvación, bueno, ya está aquí, de lo que fue descubriendo Jesús, dice, podría estar relacionado con la idea de que el reino de Dios no equivale a una perfección, sino más bien a ir recibiendo la vida como viene, ¿no? Es esta pregunta respecto al reino, si va siendo más bien en este proceso, digamos, de la vida misma, ¿no? Y el otro, bueno, perdón, la otra pregunta tenía que ver con, digamos, cómo hablabas tú sobre qué refiere Jesús a la familia, ¿no? Un poco cómo habla de la familia. Y a partir de esto que tú comentabas y también de la respuesta que Jesús da en Marcos, ¿no? A través de esta misma pregunta de quién es mi mamá y mis hermanos, la pregunta concreta dice, tiene que ver también con qué familia querer representar o el horizonte por el que quiere optar, digamos, en la respuesta de Jesús o en esta visión de Jesús de la familia, si va más bien como orientada a esto, ¿no? Esas serían las dos últimas. Sí, yo creo que el tema de que la salvación ya está aquí, eso es, no tiene que ver con ir recibiendo la vida misma, ir abriendo los ojos y dándose cuenta de que está ahí, de que está actuando, de que hay más de lo que vemos, ¿no? A veces es como que tenemos una idea fija de lo que es o debería ser la salvación y eso nos ciega, ¿no? Y sin embargo es, pues eso, abrir los ojos que esa vida está surgiendo, ¿no? Que es lo que parece que Jesús veía en la gente, ¿no? Esas ayudas o esas ansias o ese moverse por, es decir, sí, discernir que las semillas de Dios está ahí y que muchas veces consiste en dejarla crecer o en empujar un poquito, ¿no? En hacer un poquito de sitio, eso es, y que el espíritu está presente, es como ayudar a identificar, ¿no? esa presencia de Dios que se da en la creación ya, ¿no? Que se da desde la creación, que Dios, digamos, está sosteniendo la creación y muchas veces, bueno, pues no nos damos cuenta, ¿no? Es verdad que a veces podemos pensar, bueno, pues bien, es como una flor que quiere crecer pero tiene una piedra encima, vale, pues igual lo que se trata es de quitar la piedra para que salga la flor, pero ahí está, ¿no? Ese estar abiertos que se dice muchas veces, ¿no? Sí, sí. Y lo de la familia, es verdad que, porque, claro, Jesús dice, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y mira a sus discípulos.
critica un cierto tipo de familia, pero sin embargo, o parece que deja su familia, pero sin embargo, luego se utiliza un lenguaje familiar para hablar de su grupo de discípulos, ¿no? Y se dice que se recibirán hermanos, hermanas, etc. Porque, y luego la familia de Jesús realmente estuvo en el movimiento de Jesús, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que en realidad hace Jesús o critica es esa estructura tan patriarcal de la familia, esa cerrazón de la familia sobre sí misma, porque, claro, en gran parte era por subsistencia, pero la familia, la lealtad era hacia los miembros de la familia. Se cerraba un poco sobre sí misma. Y lo que hace Jesús es, en el reino, es como abrir, ¿no? Y que muchos entren, que se haga una familia enorme, grande, con unas relaciones, con unos vínculos de solidaridad más allá de la sangre, que era lo que era habitual. La solidaridad era con los que tenían la misma sangre o con los de la aldea. Otro tipo de solidaridad, pero Jesús la rompe, la abre. Y en ese sentido es como que hace respirar un poco, ¿no? La amplía y pretende que la solidaridad familiar se amplíe a la gente, a los demás, que se amplíe, ¿no? Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias, de verdad de nuevo por habernos acompañado, por habernos puesto, como decíamos, pues este tema tan fundamental y además pues diría tan fundamental para lo que queremos ser, ¿no? Que como bien decíamos, pues no es solamente espacio de formación, sino espacio de comunidad y de compartir. Entonces, pues totalmente pertinente para decir, bueno, cómo el estudio de la Biblia nos ayuda precisamente a entendernos como comunidad de creyentes, como comunidad cristiana, como comunidad seguidora y convencida, ¿no? de ciertas propuestas, que en este caso, pues bueno, son las propuestas de Jesús. Entonces, bueno, pues le dejo la palabra a Saúl para despedirnos y Carmen, de verdad, muchísimas gracias. Ya eres parte también de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, que tengáis un buen curso. Muchas gracias, gracias Carmen, y de verdad gracias también a todos los que nos han estado acompañando a través de Facebook y también a los que están aquí en la sala virtual de Zoom. Les queremos decir que cuando escuchamos a Carmen, seguramente les habrá pasado que no podemos sino también compartir su apasionamiento por las Sagradas Escrituras, por acercarnos de una manera crítica, de una manera abierta también, y sobre todo para descubrir lo que significa leer hoy las Sagradas Escrituras desde nuestra experiencia de comunidad, desde nuestra experiencia de ir creciendo juntos. Así que gracias, Carmen, y también les invitamos a todos ustedes, si quieren formar parte de nuestra comunidad, sea a través de cualquiera de los diplomados de teología o de Biblia, sepan que aquí hay un espacio para dialogar juntos, para crecer juntos. Así que despedimos a los que estuvieron en Facebook y los invitamos a formar parte de alguno de los diplomados.